Vamos a abrir Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Bendecimos los que también se van a conectar a través de Facebook. Que Dios obre en sus vidas de manera especial. Primera de Crónicas, capítulo 13. Está en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14 vamos a leer. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Cuando lo tenga se pone sobre sus pies para darle reverencia a la palabra. Seamos reverentes, amén, a la palabra del Señor. Y lo leemos juntos cuando lo tenga todo aquel que ya lo encontró. ¿Cuántos lo tienen? El que no lo tiene, pues ayúdele a buscarlo, amén. No olvide que si algo cambia es la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Eso fue lo que nos cambió a nosotros. Nadie puede cambiar a nadie si no es la palabra de Dios. A su nombre. Búsquelo, si ya lo encontró, gloria a Dios. Lo leemos todos juntos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice de la siguiente manera: y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom, en su casa 3 meses. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Gloria a Dios. Mire, para más la pequeñita está gritando aquí adelante. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todas las cosas que tenía. ¿Qué hizo Jehová? Bendijo. Diga, bendijo. ¿La casa de quién? De Obed-Edom. Y todas las cosas que tenía. ¿Algunas cosas o todas? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todo y todas las cosas. No, solo 2 o 3 nada más quieren ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todo y todas las cosas. Ahora sí le estoy creyendo. No me grites. Aleluya. Te voy a tomar asiento. Muy bien. Esta historia es una historia muy, pero muy bonita, muy impresionante, porque este hombre tuvo uno de los privilegios que todo el mundo quisiera tener. Un privilegio no pequeño, sino que un privilegio grande. ¿Están aquí? Porque habla de el arca de Dios. Para los que no saben qué es el arca de Dios, los que no se familiarizan con el arca de Dios, el arca de Dios representa la presencia de Dios. ¿Están aquí? El Señor dijo a Moisés que levantara el tabernáculo, que construyera lo que es el cofre que representa la presencia de Dios, que es el arca. Amén. El tabernáculo era grandísimo, de 3 compartimientos, y había uno en especial que se le llama el lugar santísimo. Diga, el lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca de Dios. Ahí no podía entrar cualquiera a ese lugar. Solamente podía entrar Moisés cuando iba a orar, cuando iba a tener un encuentro con Dios, y una vez al año el sacerdote que cuidaba el arca de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces el lugar santísimo, ahí estaba el arca, ahí estaba el cofre, como le llaman algunos. ¿Por qué? Porque dentro del arca estaban 3 cosas. Estaban las tablas de Moisés, de las leyes. Estaba también la vara de Aarón, la que reverdeció. ¿Cuántos se acuerdan de la vara de Aarón? Y estaba también una porción del maná, una muestra del maná que el Señor daba en el desierto al pueblo de Israel. ¿Cuántos le bendicen? Entonces el arca, ¿qué representaba o qué simbolizaba? La presencia de Dios. Diga, la presencia de Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Lo acaba de declarar con su voz: amamos tu presencia, Señor. ¿Alguien dice amén? No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Aleluya. Si usted está en la presencia de Dios, está en el mejor lugar. ¿Alguien dice amén? Amén. Puede estar en el mejor parque recreativo de los más caros, pero si la presencia de Dios no está, usted se va a sentir solo. ¿Alguien dice amén?
Pero quizás puede estar pasando por un momento donde pasan balas, donde pasan piedras, pero si estás con la presencia de Dios, estás cubierto con esa presencia, su nombre. Entonces, el arca representa la presencia de Dios. Y en ese lugar solo podía entrar Moisés y podía entrar lo que es el sacerdote. El arca la portaba el pueblo de Israel cuando iban al desierto, cuando iban a pelear una guerra. Ellos, si estaban perdiendo una guerra, mandaban a pedir el ¿qué? El arca. Y cuando el arca se hacía presente, ellos comenzaban a ganar esa batalla. ¿Alguien dice amén? Porque hay un Dios que nunca ha perdido una batalla. ¿Alguien dice amén? Y diga, y ni la perderá. Su nombre. Ese Dios es grande. Y dice que tuvieron que cruzar el Jordán y la presencia de Dios iba delante de ellos. Amén. Es por eso que si la presencia no va, Moisés no se movía, ¿se recuerdan? Lo mismo el pueblo de Dios. Ellos iban a cruzar el Jordán, iba la presencia de Dios con ellos. Amén. Donde quiera que usted se mueva, primero que vaya la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios va con usted, usted va a ver victoria, su nombre. Va a librar la batalla. Cuando libraron la batalla de Jericó, dice que el Señor les dijo que dieran ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Y delante de ellos también iba la presencia de Dios. Cuando dieron las 7 vueltas, el Señor les indicó que gritaran. ¿Cuántos pueden gritar aquí? Grite, quiero ver. Quiero ver, hermana. ¿Cuántos pueden gritar? Los muros se van a caer. La batalla en Jericó le dieron vuelta y las murallas, dice la Biblia, se cayeron. Amén. Porque cuando tú rodeas al enemigo, el enemigo no tiene escapatoria, que tiene que caer por el suelo. Su nombre. Tienes que rodearlo con la fe, rodearlo con la palabra, rodearlo con tu fe, a su nombre. Gloria. Y el enemigo no tendrá escapatoria. Las murallas se cayeron. Entonces, cuando la guerra la estaban perdiendo, llevaban el arca. Pero en una ocasión, escuche bien, en una ocasión tenían una guerra con los filisteos. Y cuando ellos llevaron el arca, pidieron el arca, y ellos peleaban con los filisteos, estaban perdiendo la guerra, pero como habían fallado delante de los ojos de Dios, la presencia de Dios no estaba ahí, solamente estaba el arca. Están aquí, y tenían el arca como un amuleto nada más, pero la presencia no estaba, y perdieron. ¿Saben qué perdieron? La guerra. Y no solo perdieron la guerra, sino que perdieron también el arca del pacto. ¿Están aquí? La habían tenido como un amuleto nada más, porque sabían que donde quiera que el arca iba, ellos ganaban la victoria. Pero en ese momento hicieron lo malo delante del Señor, pecaron, fallaron, y Dios no estaba ahí en el arca. Su nombre. Gloria. Pero ellos la llevaron, porque hay gente que piensa que teniendo la Biblia abierta y el Salmo 91, ahí en la casa, los demonios se van a ir. Y no es así. No. Porque tienen la Biblia como un amuleto. Diga, no es así. No es así. Los demonios no se van con una Biblia abierta en el Salmo 91. Los demonios se van con la presencia de Dios, su nombre. Gloria. Los demonios no se van que vistan el traje, el mejor traje. Los demonios se van con la presencia de Dios, su nombre. Y dice que perdieron la guerra, perdieron la batalla, se robaron el arca. Se robaron lo más preciado que ellos tenían, lo más valioso, lo que tenía valor, la presencia de Dios. Si se robaron la presencia de Dios, se robaron la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Ten cuidado que no te vayan a robar la presencia de Dios. ¿Están aquí todavía? Tengan cuidado que no vaya a perder la gloria que viene para tu casa por hacer lo malo delante de Dios. ¿Cuántos le bendicen? Entonces en ese momento estaba la victoria sobre ellos. Pero lo que a mí me impresiona es que estaba el arca en la casa de Obedeón. Ahí había un enorme privilegio, como le dije al principio, tener la presencia de Dios en casa. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en casa? Cuando la presencia de Dios está en tu casa, hay bendición.
Cuando la presencia de Dios está en tu casa, hay victoria. Su nombre. Vas a ganar la guerra. Va a haber provisión. Aquí dice amén. Tenía lo más sagrado. Entonces la casa de Obed-edom es bendecida. Cuando viene el arca, viene la bendición. Cuando viene la bendición de Dios, es porque vino la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque hay libertad, dice la Biblia, en el ambiente. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. ¿Hay mortandad? No. Hay libertad. Amén. Los demonios no van a resistir un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Están aquí? Si hay brujos a tu alrededor, o se convierten o se van en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Pero no van a resistir que llegó una mujer, llegó un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios quema toda serpiente a su nombre. ¿Qué privilegio más grande este hombre? Solamente estuvo, ¿cuántos días estuvo el arca en la casa de Obed-edom? ¿Cuántos meses estuvo? 3 meses. 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque no necesitas mucho con la presencia de Dios. Con poco que tú hagas, con eso ves la gloria. ¿Están aquí? ¿Por qué muchos en 3 meses ven la victoria? Porque en esos 3 meses se someten a la voluntad de Dios. Porque en esos 3 meses buscan la presencia de Dios. Se meten con Dios, buscan la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Y no solo bendijo a esta persona, bendijo a su casa, bendijo a su familia, bendijo sus ganados, bendijo su negocio, porque la Biblia dice que lo bendijo en todas las cosas. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en todas las cosas? Pues haga la voluntad de Dios y va a haber la bendición. ¿Están aquí? Amén. Es ahí donde vemos la victoria, porque él dejó entrar la presencia de Dios. El que deja entrar la presencia de Dios a su casa, a su corazón, va a haber bendición. ¿Alguien dice amén? Nunca rechaces la presencia de Dios. Deja que entre el arca. ¿Alguien dice amén? Y en ese momento resulta que se llevan el arca, pierden el arca, pierden lo más valoroso que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. El desobedecer a Dios va a hacer que la presencia se vaya. ¿Están aquí? El pecar delante de Dios va a hacer que el Espíritu Santo se vaya. ¿Cuánto le bendicen? Por eso dice, no contrictes el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Cuántos están perdiendo la batalla? Si están perdiendo la batalla, tienen que llamar la presencia de Dios. Se acostumbraron ellos a ver la victoria. Se acostumbraron a ver siempre el arca. El problema es que una vez vieron el arca, pero no estaba Dios ahí. Y muchas veces pensamos que Dios está y a veces Dios no está. Se fueron. Porque Dios no habita donde hay desobediencia. Dios no habita donde hay pecado. ¿Alguien dice amén? Amén. Se fueron los amenes ahora. ¿Están aquí todavía? ¿O me van a dejar solo aquí? Aleluya. Entonces pierden lo más valioso. ¿Qué fue lo que le robó los filisteos al pueblo de Dios? El arca. Lo que representa la presencia de Dios. No, dígale que está a su lado, no permitas que se vaya la presencia de tu lado. Vamos, dígale, no permitas que se vaya la presencia de su lado, porque eso puede ser la desgracia más grande para un hombre. Ellos lo vivieron la desgracia más grande. ¿Por qué? Porque descuidaron lo más valioso, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios no se puede descuidar. A su nombre. Es más, el sacerdote, cuando se dio cuenta, escuche bien, que se habían robado el arca, él estaba sentado en la silla, y en ese momento dice la Biblia que se fue para atrás, y como ya era de edad, en ese momento murió. Murió al darse cuenta que el arca ya no la tenían ellos. Ahí mismo pereció. Murió inmediatamente.
Y dice que le llamaron a ese lugar Icabod, que significa un pueblo sin gloria. Ay, ay, ay. Un pueblo sin gloria. ¿Usted se imagina un pueblo sin gloria? ¿Usted se imagina una iglesia sin la gloria de Dios? No estaría haciendo nada. ¿Por qué? Porque todo es para la gloria de Dios. A su nombre. Le robaron la gloria al pueblo. No permitas que el enemigo te robe la gloria que viene para tu vida. No permitas que el enemigo te robe la gloria que viene para tu casa. ¿Cuántos esperan gloria de Dios? ¿Cuántos esperan presencia de Dios? Pues no permita que se la vaya a robar el enemigo. A su nombre. Los filisteos pensaron que habían tenido una gran victoria robándole el arca del pacto al pueblo de Israel, mas no sabían que venía lo peor para ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y la presencia de Dios no puede estar ahí. Lo que Dios diseñó no puede estar en las manos del enemigo. Lo que Dios diseñó tiene que estar en el pueblo de Dios. A su nombre. Gloria. Y en ese momento, cuando ellos piensan que se ganaron la gran victoria, en ese momento, lo que Dios creó para el pueblo de Dios estaba en las manos del enemigo. Y en ese momento ellos empezaron, escuche bien, a poner el arca en sus templos. ¿Y qué es lo que había en los templos de los filisteos, de los enemigos? Habían monumentos, habían dioses que ellos mismos fabricaban. Y dice la Biblia que en una de las noches, cuando dejaron el arca del pacto ahí, todos los monumentos se cayeron al suelo. ¿Están aquí todavía? Porque toda falsedad se cae cuando llega la presencia de Dios. Amén. ¿Están aquí? Toda mentira del diablo se cae cuando llega la presencia de Dios. Llegó el arca del pacto y los que habían hecho, los dioses, los demonios que tenían ahí, tuvieron que caer. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Porque aunque usted no lo crea, en todos esos ídolos, en todas esas imágenes, ahí se meten nidos de demonios. ¿Están aquí todavía? Aleluya. Ahí se pudo ver la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino que dice que comenzaron, escuche bien, comenzaron a salirle tumores en el cuerpo de ellos. Santo. Cuando llegó el arca del pacto, porque ellos agarraron lo más preciado. O sea que llegó la ira de Dios, el enojo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en las manos equivocadas. Y ellos comenzaron a decir, ¿por qué me están brotando estos tumores? Se dieron cuenta que era porque tenían la presencia de Dios, lo que Dios no les había mandado a tomar a ellos. ¿Están aquí? Aleluya. Cuando tomamos lo que no nos pertenece, viene justicia de parte de Dios. ¿Cuánto le bendicen? Y comenzaron a sacar el arca de un lugar, de una ciudad a otra, y a donde llegaba el arca, a la ciudad donde llegaba el arca, también comenzaban a recibir ese tipo de tumores, ese tipo de enfermedades. Y llegó un momento que dijeron, mejor hay que regresar el arca porque algo está pasando. Y enviaron el arca, dice de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eso no les pertenecía a ellos. Era del pueblo de Dios. ¿Están aquí? Todo lo que el enemigo te ha robado te lo tendrá que regresar en el nombre de Jesús, porque eso no le corresponde a ellos, le corresponde al pueblo de Dios, le corresponde a la iglesia. A su nombre, a su nombre. En ese momento ellos se dan cuenta que algo estaba pasando, que por qué esos tumores, por qué esas enfermedades, ¿por qué? Porque estaban agarrando lo que no les pertenecía a ellos. Y dijeron, vamos a enviarlo mejor al pueblo de donde lo tomamos. Y llegó el arca, enviaron el arca. Cuando ellos envían el arca, dice que lo envían en 2 bueyes. Le hicieron un carruaje y lo enviaron de regreso. Y cuando iba de camino, dice la Biblia, escuche bien, dice la Biblia que los bueyes tropezaron. Y el arca se iba a caer. ¿Están aquí? Y en ese momento vino Usa y metió la mano, extendió la mano, tratando de detener el arca. ¿Cuánto le bendicen? Pero Dios no lo mandó a hacer eso, porque en ese momento dice que fue herido y en ese momento murió. Porque hay gente que quiere ayudarle a Dios, ya Dios sabe todo lo que va a hacer, pero hay gente que quiere meter la mano por Dios. No mete la mano por Dios, porque Dios es quien mete la mano por ti. A su nombre. Gloria. Hay gente queriéndole ayudar a Dios, hay gente queriendo hacer las cosas a su manera,
no es a tu manera, es a la manera de Dios. Si se lo va a dar, déselo de corazón. Santo es el Señor. Aleluya. Cuando llegó ahí el arca, dice que destaparon el arca. Otro error que cometieron. No podían destapar lo que Dios no ha permitido que se destape. ¿Están aquí? Dice que había como 50,000 hombres que murieron porque alguien abrió el arca. Miren qué tremendo. Era algo totalmente de suma importancia y de sumo delicadez, que nadie podía tocar el arca. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Dios, aleluya. Dios había ordenado que no podía destapar el arca. Y la gente necia hace lo que Dios no le mandó a hacer. Y cuando hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer, vamos a fracasar. ¿Se fueron o están aquí todavía? Se desconectaron del chat. Se les fue el wifi. ¿Están aquí todavía? Aleluya. Cuando hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer, vamos a morir espiritualmente hablando. A su nombre. Gloria. Manténgase recto, fiel a Dios, para que pueda ver la presencia de Dios. Ellos dijeron: ¿qué hacemos con esta arca entonces? Enviémosla. Vaya a primera de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2, para que me entiendan mejor. Un poquito atrás donde leímos. Primera de Samuel, capítulo 7. Esto está poderoso. Versículo 2 y 7. Perdón, 1, le dije 7, 1 y 2. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leerlo, 1 y 2. Dice de la siguiente manera: y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la metieron en casa de ¿quién? Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar y su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? 20 años. 20 años. Multiplique 360 días, 365 días por 20 años. ¿Cuánto no va a ser? Pero vamos a lo que sigue. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Están aquí? ¿Cuántos pueden ver una gran diferencia en lo que pasó a donde pusieron primero en la casa de Obedeón el arca, y ahora que la pusieron en la casa de quién? Abiadad? ¿Cuántos meses estuvo en la casa de Obedeón? 3 meses. ¿Y qué hubo en esa casa? Bendición. Dígalo fuerte, ¿qué hubo en esa casa? Bendición. Despierta el vecino, bendición, dígale. ¿Y cuántos días estuvo en la casa de Abinadab? 20 años. Y no dice que había bendición, dice que había ¿qué? Lamento. ¿Está entendiendo eso usted? 3 meses. Ahora la pregunta: ¿qué fue lo que pasó? Si llevaron igual a una casa el arca, y en uno de los primeros 3 meses hay bendición, y en una pasan 20 años y no hay bendición, más bien hay lamento. No estaba supuesto ir ahí. ¿Sabe qué fue lo que pasó, iglesia? Que no honraron la presencia de Dios. Ay, Que no valoraron la presencia de Dios. Que la hicieron a un lado y la pusieron en un rincón. Alguien dice amén. Y la presencia de Dios no es para tenerla escondida. La presencia de Dios es para que esté al frente. Alguien dice amén. Y eso fue lo que pasó. Es por eso que el que no honra la bendición de Dios, escuche bien, pues, el que no honra la presencia
3 meses y recibe bendición. Fue bendecido. El otro 20 años y lo único que dice la Biblia que había era lamento. Y no lamento boliviano como hacía que el dicho, ¿verdad? Lamento, dolor, aflicción, porque algo estaba pasando y era que habían menospreciado el arca, la habían hecho a un lado. Están aquí, y cuando haces a un lado a Dios, Él no va a estar contigo. ¿Alguien dice amén? Pero había tenido un poco el arca. Quizás el que la recibió dijo, por ahí póngala, como cuando usted le lleva ahí una caja, por ahí tírenla, por ahí póngala. No honraron el arca de Dios, que representa la presencia de Dios. Hay gente que no honra la presencia de Dios. Hay gente que hace a un lado la presencia de Dios, pero quiere bendición. ¿Está aquí todavía? ¿Me siguen o no me siguen? Amén. ¿Alguien la sigue? Sacúdase. Diga, fuera demonio, déjame escuchar la palabra. Aleluya. Todo estorbo, diga. Había un rey también que se llamaba Saúl en ese tiempo. Y hasta Saúl había menospreciado el arca del pacto, porque nunca la fue a traer, nunca la fue a sacar a la luz. Tampoco le interesó el arca del pacto. Y es por eso que también es destituido de la gloria de Dios, del reinado, perdón. ¿Por qué? Porque cuando no haces lo que Dios te manda hacer, Dios te puede quitar la posición donde te encuentras. ¿Usted entendió eso? Dios quita. Dios Nunca se crea más. Y aquí nadie me mueve. Aquí yo soy el mero mero. Aleluya. Sin yo esto no se mueve. Si me voy, se viene abajo a esta iglesia. ¿Está aquí todavía? Así que Santiago usa, voy a detener el arca porque si se cae, y Dios no permitió que la agarrara, porque si no se hubiera llevado la gloria a él, y hubiera dicho, si yo no meto la mano, el arca se cae. Amén. Y la gloria es para Dios, no es para ningún hombre. Así es, aleluya. La gloria es para Dios, no es para ningún humano. Amén. La gloria es para Dios, a su nombre. Y a este hombre llamado Saúl no le interesó tampoco el arca de Dios. Váyase a Primera de Crónicas, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 2. Qué bueno, este maná está bueno. ¿Cuántos lo pueden digerir? Aleluya. ¿Cuántos lo pueden recibir? Cuando lo tengan me dice amén. Ahí se levantó David. Vamos a leerlo todos juntos. Y dijo David a toda la congregación de Israel: si os parece bien y así es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos por todas las partes para llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se unan con nosotros. Vaya a ser 3 y dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso a ella. O sea que la habían ignorado por 20 años. 20 años que no vieron nada más que vieron lamento. Así hay gente en la iglesia, 20 años que no pueden ver la bendición de Dios. Llevan 20, 30 años en la iglesia y no han visto la bendición de Dios. Y alguien llega nuevecito y en los 3 meses comienza a haber bendición. ¿Por qué? Porque los primeros 3 meses esa persona se mete con Dios, ayuna, ora, dice: aquí estoy, ¿qué hay que hacer para Dios? Comienza a hacer
qué? Porque tiene el deseo de servir a su nombre. Gloria. Entonces David dijo, hay que traerla. Después de 20 años no le han hecho caso al arca. El arca está ignorada totalmente. Desde el reinado de Saúl, el arca está en la casa de este hombre, Abinadab. Y nunca se interesaron en traer el arca. Así hay gente que no se interesa en la presencia de Dios. No les interesa, les da igual. ¿Están aquí? Cuando todas las cosas son por Él y para Él. Pero están menospreciando la presencia de Dios. Están ignorando la presencia de Dios. Muchos tienen a Dios en un rincón. Muchos tienen a Dios allí encerrado. Tienen una Biblia, pero no la leen. ¿Están aquí? No oran, no ayunan, no se congregan, les da igual. Santo, ¿y ahora qué pasó? Pasó un temporal aquí. ¿Qué silencio? ¿Quién se murió? ¿Están aquí todavía? Para muchos la presencia de Dios no es importante, como para este pueblo. No le tomaban importancia a la presencia de Dios. Así hay gente, son irreverentes a la presencia de Dios. ¿Qué silencio? Pues si me van a bloquear de Facebook. Lo habían ignorado por completo. Llegó la presencia de Dios y la ignoraron. Así hay gente ignorando la presencia de Dios. No leen la Biblia, no tienen intimidad con Dios, no oran a Dios, pero sí quieren bendición. Piensan que Dios es el Aladino, que hay que sobar la lámpara, hay que frotar la lámpara y que vengan los deseos del corazón de uno para que Dios lo haga. Piensa que Dios es un ser maravilloso, que hay que sobar la lámpara para que Dios nos complazca los deseos de nosotros. ¿Está aquí todavía? Sonríe, que esto le ama. ¿Verdad que no esperaba el mensaje? Yo tampoco. ¿Cuánto le bendicen? ¿Sigo o lo dejo hasta ahí? Siga. ¿Le conviene que lo deje hasta ahí, verdad? No, siga, siga. No se preocupe que hoy rentamos este lugar hasta las 9 de la noche. Gloria a Dios. Mucha gente haciendo lo que quiere con su vida, pero no agradan a Dios. Llevando una doble vida. En la iglesia adoran, levantan las manos, con la misma boca que adoran a Dios, con la misma boca están maldiciendo allá afuera. Con la misma boca que adoran en la iglesia, con la misma boca están chismeando del hermano allá afuera. ¿Sigo o paro? ¿Ya ve? Ya nadie dice que siga. Parece piedra, pero es maná. ¿Cuánta gente se va en la mañana corriendo, ora 5 minutos, 5 minutos que le echan un vistazo al arca, a la presencia de Dios, y salen corriendo? ¿Están aquí? Pero quieren la bendición, pero quieren la respuesta de Dios. ¿Cómo Dios va a obrar así? Si no le dan el tiempo que Dios te está pidiendo. Medios miran el arca 5 minutos y se van para su trabajo. ¿Cuánto le bendice? Pero si usted fuera otro y dijera, el pastor a las 5 de la mañana está orando, entro a las 7 al trabajo, 1 hora yo me conecto para orar. Pero hacen de su día lo que quieren, pero menos llegar a buscar la presencia de Dios. Llegan a la casa cansados,
Llegan a la casa a ver la televisión, se duerme viendo la televisión, pero nunca buscan la presencia de Dios. ¿Están aquí todavía? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, que el Señor nos encuentre confesados. ¿Por qué? Porque es más fácil estar 3 horas en Facebook viendo videos que no te ayudan, que no te edifican, que estar 1 hora en la presencia de Dios. Yo le quisiera poner ablandador a la palabra, pero la palabra está como está. Así es, aleluya. ¿Están aquí? Amén. Te compra un pollo, si el pollo no se ablanda, usted le echa un ablandador. O la carne, le pone un ablandador. Los frijoles salen duros, le mete una cuchara porque le dijeron que se iba a ablandar con la cuchara. Pero la palabra de Dios no la podemos ablandar. La palabra de Dios es recta, te endereza, te exhorta y te edifica y te va a ayudar para que te vayas al cielo con el Rey de la Gloria. A su nombre. Gloria. Hacelo fuerte si se lo vas a dar Dios. Para ver una película de 2 horas hay tiempo. Pero para orar, para buscar a la presencia de Dios no hay tiempo. ¿Están aquí? Para ir al parque hay tiempo, para venir a la presencia de Dios no hay tiempo. La gente sabe que hay culto el viernes y no vienen. ¿Están aquí todavía? Aleluya. Es que estoy cansado. ¿Y usted cree que el pastor es de hierro que no se cansa? El pastor sí tiene que estar ahí, ¿verdad que sí? Es más, hay gente que ni te hacen saber que no van a ir a la iglesia. Pero si fuera el trabajo, tienen que llamar un día antes que no van a ir al trabajo. Pero han hecho a un lado la presencia de Dios. No, yo voy a parar mejor porque me estoy metiendo en problemas. Siga, pastor. No tienen tiempo para nada. Desprecian la presencia de Dios. Hacen a un lado la presencia de Dios. Les da sueño leer la palabra, les da pereza, pero estar en Facebook no les da pereza. ¿Están aquí todavía? Aleluya. Si le da pereza leer la Biblia, escucha al hermano. Pongan la Biblia ahí en YouTube. Ahí, pero algo va a aprender ahí. ¿Están aquí? Algo que te edifique, que te levanta. Que no pase como estas personas que llevaban 20 años, dice Abinadab, 20 años con el arca y nunca pasó nada. ¿Cuántos años quieres pasar tú en la iglesia y que no pase nada? ¿Están aquí? Tienes que cansarte. Si llevas 5 años, 7 años, 8 años y no pasa nada, es porque el arca la has tirado a un rincón. Es porque la presencia de Dios la has hecho a un lado. Es porque, aleluya, Espíritu Santo, alguien tiene que adorar a Dios. Porque hay gente con 20, 30 años en la iglesia y no reciben la bendición. Porque no hay ni el mínimo tiempo para Dios. Porque están acostumbrados a nada más. Están acostumbrados, se han hecho domingueros. ¿Están aquí? Como ya se les volvió la costumbre, que antes los domingos en la tarde iban a misa, ahora cambiaron la misa por el culto. ¿Están aquí? Pero queremos la victoria, queremos la bendición, pero no queremos la presencia de Dios. El martes hay transmisión, hay palabra de Dios por Facebook. ¿Por qué? Porque no tenemos lugar aquí un día martes. Hay que hacerlo por ahí. Y son más de afuera los que se conectan que los de la misma iglesia. ¿Cómo ve usted? Gente deseando la palabra y la gente que la tiene no la aprovecha. Así le pasó a este pueblo. Tenían la presencia de Dios y nunca la aprovecharon. 20 años que perdieron el tiempo. ¿Por qué? Porque despreciaron la presencia de Dios. Aprende a valorar lo que Dios te ha puesto en tu casa.
Queremos bendición, pero la presencia la tenemos en un rincón. Hasta en verso me salió. Queremos victoria, pero no buscamos la presencia de Dios. Y así como, hermano, nadie quiere pagar el precio. Todo quiere que todo venga ahí por consecuencia de la oración del hermano. ¿Me está entendiendo? Todo quiere que lo haga el pastor. ¿Están aquí? ¿Cuánto le bendicen? Dígale que está a su lado, ¿dónde tienes el arca? ¿Dónde tienes la presencia de Dios? El único que sabe dónde la tiene, que eres tú. ¿Están aquí? No encierre la presencia de Dios. No encierre. Aprecia la presencia de Dios. Pero le cantamos, amamos tu presencia, oh Dios. Y ni lo buscamos. Lo buscamos cuando hay problemas nada más. ¿Cuánta gente busca a Dios solamente cuando hay problemas? Piensa que Dios es un Dios 911 que hay que llamarle cuando hay una emergencia. ¿Están aquí todavía? Así no, diga así no. Así no. A Dios se le busca en todo tiempo. No solamente cuando hay problemas. La presencia de Dios es importante para los hogares de ustedes. Para que el enemigo no juegue con tus hijos y no te los arrebate, tiene que ser la presencia de Dios ahí en tu casa. ¿Están aquí todavía? ¿Qué fue lo más importante para esta gente? Hacer sus cosas y hacer a un lado la presencia de Dios. Hasta que David dijo, traigamos el arca, porque ya hace 20 años no le hacemos caso. Mira el 14, ahí donde estamos, el versículo 4 es. Y toda la congregación dijo, ¿qué dijo la congregación? Que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y luego el versículo 14 que leímos, y el arca estuvo en casa de Obedeón, en su casa, 3 meses, y bendijo Jehová las casas de Obedeón y todas las cosas que él tenía. Cuando tú honras a Dios, Él te va a honrar, iglesia. Cuando tú pones a Dios primero, Él te va a bendecir. ¿Están aquí? Pero hoy dejamos a Dios, si queda un tiempo, buscamos a Dios, si no, pues ni modo. Nos da igual hoy en día. Olvidamos la presencia de Dios. Miren lo que dice el verso 9. Y cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los voy a tropezar. Miren lo que dice el 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Él sabía lo que pasó con Usa. Él sabía que era algo de gran estima, algo que había que cuidarlo. ¿Están aquí todavía? Amén. La presencia de Dios se cuida, iglesia. La gloria de Dios se cuida. ¿Alguien dice amén? La manifestación de Dios se tiene que cuidar. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cómo cuida la presencia de Dios? Caminando recto, caminando en obediencia, caminando como Dios quiere que camine a su nombre. No es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Cuánto le bendicen? Hay gente que dice, yo le sirvo a Dios a mi manera. Es un espíritu de rebeldía, porque te vas a crear tú mismo tu propio Dios. Yo le creo a Dios a mi manera y nadie me tiene que decir nada. ¿Están aquí? Están menospreciando lo de Dios, porque es Dios quien cumple todas las cosas. Hay un irrespeto hoy en día por la presencia de Dios. ¿Están aquí? Siempre usted sea reverente a la palabra de Dios. Agarre la palabra de Dios. Póngala en obra la palabra de Dios. ¿Están aquí? Si le está interesando, agárrenla. No diga, esa palabra era para el hermanito tal. No, Dios sabía que ese hermanito no venía hoy. Esa palabra es para usted. Agárrenla y haga la suya. ¿Están aquí?
Hay que ser reverente a la palabra de Dios. Si es el momento de adorar, hay que adorar a Dios. No leas la Biblia. ¿Están aquí? Si es el momento de recibir la palabra, no te distraigas en el teléfono enviando un mensaje. Sé reverente a la palabra de Dios, a su nombre. Si es el momento de recibir a Dios, de recibir de Dios su palabra o adorar a Dios, están aquí. Concéntrate en adorar a Dios. No vengas como que vienes para el parque, masticando chicle, haciendo cualquier cosa. No, sea reverente a la palabra de Dios, a su nombre. Gloria. El pastor ha venido serio ahora. No soy yo, es Dios. Amén. Así es. Están aquí. Aleluya. Yo no lo voy a enderezar. Es la palabra de Dios que lo va a enderezar. Amén. Y respeto la palabra de Dios. Hay que cuidarse, iglesia. Así es. Aleluya. Yo les he dicho a los servidores, ustedes son servidores aquí adentro de la iglesia y también afuera de la iglesia. Lo mismo usted es cristiano aquí adentro de la iglesia y afuera de la iglesia también. ¿Están aquí? Hay que respetar a Dios. Hay que respetar la presencia. No hay que jugar al cristianoide. ¿Cuánto le bendice? No lleves doble vida. Va a ser doble trabajo, andate escondiendo. ¿Se fueron? Por lo menos aleluya diga. Dígale al que está a su lado. No es a tu manera. Es a la manera de Dios. Si fuera la manera tuya, quién sabe cómo estuviera la cosa. Pero es a la manera de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir a la manera de Dios? ¿Cuántos quieren vivir a los principios de Dios? En los mandamientos de Dios. Amén. Si has descuidado la presencia de Dios, yo te motivo que hoy vengas a la presencia de Dios y que tu vida cambie y olvides todo lo viejo para que Dios te traiga todo lo nuevo que tú necesitas. Amén. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Póngase sobre sus pies si usted quiere la presencia de Dios. No podemos estar en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que estar haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos a seguir las directrices de Dios. Gracias Dios, aleluya. Espero que la palabra haya bendecido tu vida. No se moleste conmigo. No se enoje conmigo. Enójese con Dios. Porque cuando le llega un cobro a su casa, usted no se enoja con el cartero, ¿verdad que no? Usted se enoja con el que le mandó la carta. Yo solamente soy un mensajero de Dios. ¿Están aquí? Y espero que esa palabra le bendiga, le ayude a caminar recto en el camino de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a meterse más con Dios, a consagrarse para Dios, a decir si hay cuántos son los servicios de la iglesia, pastor, yo quiero estar ahí adorando a Dios. Olvídese del dinero, ponga a Dios primero y las cosas vendrán por añadidura, a su nombre. Pero andamos corriendo que no hayamos cómo pagar el teléfono, la renta, la luz, el carro. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios de último y ponemos al Dios del dinero primero. ¿Se fueron? Cuando aprendas a poner a Dios primero, me vas a contar cómo te va a ir en la vida. Cuando empieces, aunque la gente, el mundo diga que viene recesión, que viene caos, que viene miseria, no importa lo que el mundo diga, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice, que los hijos de Dios vamos a ver la gloria, que los hijos de Dios vamos a ver victoria, a su nombre. Gracias Dios. Cierra tus ojos. Si algo tengo yo es que yo le digo a mi esposa, cuando ponemos a Dios primero las cosas cambian. Cuando pones a Dios primero todas las cosas cambian. Cuando le eres fiel a Dios en todo, todas las cosas cambian. Te estoy hablando en todas las áreas de tu vida.
No te estoy hablando del dinero. Que si Dios nos manda a ser obedientes, a dar el 10% de lo que tú recibes, sí, eso es bíblico. Si no se lo das, pues le vas a robar a Dios. No le robas al pastor, no le robas a la iglesia, le robas a Dios. Yo no tengo problema en eso. Yo no le exijo dinero a nadie. Nunca vas a ver que de mi boca salió pedirte dinero, porque tengo un Dios que todo lo suple, porque lo he puesto primero a Él. Y si Dios me llamó para esta iglesia, Él me va a respaldar. Si Dios me ha dicho que grandes cosas vienen, pues van a venir, y yo lo creo a Él. Si tú vas a ser parte de la bendición, gloria a Dios. Y los que se van, pues se van porque quieren. Aquí nadie corre a nadie. Damos gloria a Dios. Pon a Dios primero en todo, para que la bendición fluya. Si algo está deteniendo a Dios, es que la presencia de Dios la ha hecho a un lado. 20 años pasó Abinadab sin recibir nada. ¿Cuántos años llevas tú sin ver la bendición? A mí nadie me ha contado tu vida. Yo solamente te predico lo que Dios quiere que te predique esta tarde. Gloria a Dios por lo que reciben la palabra y la ponen en práctica, porque es señal de que la palabra no cayó en tierra seca y árida. Esa palabra cayó en tierra que va a dar su fruto al 20, al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias Dios.